Esto es DW Noticias desde Berlín. El ministro de Defensa de Israel amenaza con anexar partes de la Franja de Gaza si Hamás no libera a todos los rehenes que mantienen su poder. El anuncio llega en medio de un incremento de las hostilidades entre ambas partes, con Israel realizando ataques aéreos y terrestres contra el territorio palestino y la milicia islamista lanzando cohetes contra la ciudad de Ashkelon al sur de Tel Aviv. Estos son nuestros titulares. Las declaraciones del ministro de Defensa llegan junto a una orden de Israel Katz al ejército israelí de apoderarse de más territorios en Gaza, mientras emite nuevas órdenes de evacuación. Tendremos detalles desde Tel Aviv. Además, la Cámara Alta del Parlamento alemán, el Bundesrat, da luz verde a un proyecto de reforma constitucional que permitirá a Alemania endeudarse para gastos prácticamente ilimitados en defensa. Veremos qué significa el trascendental cambio en la política fiscal para el futuro de la principal economía europea. Y cientos de aviones permanecieron en tierra este viernes en el aeropuerto de mayor movimiento en Europa. Un incendio en una subestación eléctrica provocó un apagón masivo que forzó a cancelar todos los vuelos del principal aeropuerto de Londres. Heathrow ya comenzó a normalizar sus operaciones. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ordenó al ejército apoderarse de más territorio en Gaza si Hamás no libera a los rehenes que permanecen secuestrados en el territorio palestino. Cuanto más se niegue Hamás a liberar a los rehenes, más territorio perderá, que será anexado por Israel, aseguró, amenazando con una ocupación permanente de las zonas de amortiguamiento que bordean la franja. La UNRWA, Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, advierte que la situación humanitaria en Gaza es cada vez más desesperada y que esta vez se ve intensificada por el agotamiento de la población. Desde que Israel retomó sus ataques contra el territorio palestino, los bombardeos han matado a centenares de personas. Hamás lanzó cohetes contra territorio israelí este jueves y viernes por primera vez en meses. Establecemos contacto con la ciudad de Tel Aviv. Allí se encuentra la periodista Maya Siminovich dando seguimiento a estas noticias en desarrollo. Maya, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Las declaraciones del ministro de Defensa Katz amenazando con anexionar territorio de Gaza de forma permanente desatan las alarmas entre quienes temen una voluntad expansionista por parte de Israel. ¿Representan un cambio en la postura del gobierno israelí? Hola, Javier. No necesariamente, en realidad lo que está diciendo, la lectura que se le da es militar, es aplicar toda la fuerza de la que dispone Israel. Esto es lo que dice Katz y lo que dice el gobierno, que es no dejar que entre ayuda humanitaria a Gaza desde el 2 de marzo, bombardear, entrar por tierra, movilizar a la población donde se tienen los combates, que es en el norte por ahora, y ocupar esa zona de desamortiguamiento que es todo el perímetro de Gaza. Es parte de la lógica, digamos, de la acción israelí. Es un nuevo plan que ha sido aprobado por el nuevo jefe del Estado, Eyal Zamir, que viene con otras ideas y otro talante al jefe del Estado anterior, más afín a Netanyahu, y esto es lo que Israel está diciendo que está haciendo, más que anexionarse territorio por motivos de colonización, que también hay mucha gente en el gobierno interesada en eso. En principio esto es aplicar la máxima presión para que Hamás libere a los rehenes sin ninguna otra mediación, simplemente liberar a los rehenes bajo fuego, como dijo Netanyahu el otro día. Quédate con nosotros, Maya, porque no es la única noticia que queremos analizar con vos en esta jornada. La Corte Suprema de Israel suspendió la destitución del jefe del Shin Bet, el Servicio de Inteligencia Interior. La decisión del alto tribunal se produjo horas después de que el gobierno israelí cesara por unanimidad a Ronen Bar, a propuesta del primer ministro Benjamin Netanyahu. Netanyahu aseguró que había dejado de confiar en Bar, con quien mantenía una tensa relación desde los atentados de la organización Hamás, considerada terrorista por varios países, el 7 de octubre de 2023. La Corte Suprema se tomará hasta el 8 de abril para examinar 5 recursos presentados contra el cese del jefe del Servicio de Inteligencia. Y volvemos a Tel Aviv para analizar también esta disputa con la periodista Maya Siminovich. Maya, ¿cuál es el trasfondo del desencuentro entre Netanyahu y Bar y qué tan probable es que el jefe de la inteligencia pueda permanecer en su cargo sin tener la confianza del jefe de gobierno?
Esa es una pregunta difícil de responder porque realmente el gobierno Netanyahu principalmente está haciendo todo, y su gobierno, para que Ronen Bar no continúe en el puesto, y la decisión del Tribunal Supremo es un poco de comprar tiempo para que esto no suceda de esta manera tan abrupta tal vez, para revisar las 5 apelaciones, porque la sociedad civil se opone a esto. Más de la mitad de la población, las manifestaciones que han vuelto en todo su furor en estos últimos días desde que Israel retomó la guerra, y con el despido de Ronen Bar y con el siguiente despido que probablemente sea la próxima semana de la fiscal general del Estado, los israelíes han vuelto a movilizarse, como decimos, y de manera muy contundente y con toda la violencia policial recíproca. Que Ronen Bar pueda permanecer es realmente no más que una incógnita, probablemente no pueda permanecer en el cargo porque es una decisión que ha tomado el gabinete. ¿A dónde puede derivar esto? No se sabe. Hay gente que está hablando de nuevo que la polarización en Israel es tan importante en estos momentos que puede hasta llevar a una guerra civil. Lo dijo Aaron Barak, que es el ex presidente del Tribunal Supremo, lo cual realmente eso sí levanta las alarmas, que la animadversión sea tan fundamental por este cargo. Y este cargo en realidad es un cargo que tiene que ser fiel al Estado, según dijo el propio Ronen Bar, y no a Netanyahu. El trasfondo es que el Shin Bet está investigando unas conexiones ilegítimas entre 3 asesores senior de Netanyahu con Qatar. Eso es lo que está pasando ahora y parece ser que ese es el motivo por el que quieren sacárselo de medio. Maya Siminovich con el reporte de las últimas noticias que llegan desde Israel. Muchísimas gracias. Hasta Tel Aviv. Hasta la próxima. Y lo adelantábamos ya en titulares. Aquí en Alemania, el Bundesrat, la Cámara Alta del Parlamento, aprobó una reforma constitucional que elimina el techo de la deuda y que permitirá aumentar sin límites el gasto en defensa y seguridad del país. Además, dio luz verde a un paquete de 500.000 millones de euros para modernizar las obsoletas infraestructuras de Alemania y revitalizar la primera economía europea. La segunda Cámara del Parlamento alemán representa a los 16 estados federados y su voto era necesario para enmendar la Constitución y relajar el llamado freno de la deuda, que imponía a Alemania límites estrictos al endeudamiento. También permitirá un gasto prácticamente ilimitado en defensa. El proyecto de ley, impulsado por el líder conservador Friedrich Merz, que según todos los pronósticos será el próximo canciller federal, fue aprobado por el Bundestag, la Cámara Baja, el martes pasado. Preguntas de crucial importancia para el futuro de Alemania. Nuestra analista política Paola Álvarez se encuentra con nosotros desde nuestro estudio parlamentario para ofrecernos más detalles de esta histórica votación. Paola, muy buenas noches. El futuro gobierno de Alemania logra esa luz verde para un periodo de inversiones sin precedentes en la Alemania reunificada. ¿Quién va a tomar las decisiones y gestionar esos miles de millones? Sí, Javier, en principio la idea es que haya un reparto bastante transversal. Ya lo hemos oído, Alemania necesita inversiones en infraestructura en prácticamente todos los ámbitos. Lo que aún es imposible decir es cuánto va a recibir cada cual. No olvidemos que ese futuro gobierno que hoy ha logrado esa luz verde para este plan todavía está en formación. Conservadores y socialdemócratas avanzan en las negociaciones para una coalición. De hecho, este viernes se ha cerrado una fase de grupos y va a pasar ahora al próximo nivel de jefes, pero aún no queda claro cómo va a ser el reparto de poderes y ministerios entre los partidos que formarán esa coalición, ni siquiera si se mantendrán ministerios actuales como el Superministerio del Clima y la Economía que creó el Ejecutivo anterior en el que participaban los verdes. Lo que sí está claro, lo hemos oído también, es que hay un compromiso de gastar al menos 100.000 de esos 500.000 millones en proyectos de la agenda climática. Habrá que ver también quién acaba decidiendo y gestionando ese compromiso al que se llegó precisamente con los verdes para lograr el consenso que llevó a la aprobación en el Bundestag y que hoy se ha ampliado en la Cámara Territorial. Paula, la mayoría lograda hoy en el Bundesrat amplía el consenso que ya habíamos visto en la Cámara Baja al incluir el apoyo de gobiernos regionales de los que participan otros partidos, como por ejemplo la izquierda, que en realidad se oponía a este plan. ¿Qué lectura sacamos de cara al nuevo periodo de gobierno que parece ya a punto de arrancar? Bueno, quizá lo primero es un aprendizaje para ese gobierno futurible que tuvo miedo de llevar su plan al nuevo Bundestag, el que salió de las urnas, no el que ha votado y en el que ya no les van a valer los verdes únicamente para lograr mayorías de 2/3, sino que van a tener que negociar precisamente con la izquierda, con Die Linke. Y ese partido, al que a veces se sitúa como equivalente a la ultraderecha de AfD, pero del otro lado, ha demostrado que sí está dispuesta a negociar y a ceder anteponiendo el bienestar general a sus ideales. Por un lado, han criticado cómo se ha sacado adelante el plan apoyándose, como
como decíamos, en un Bundestag ya caduco, pero también han reconocido que el paquete para infraestructuras va a traer beneficios al país que ahora mismo no se pueden bloquear. Está claro que Die Linke va a poner las cosas difíciles, sobre todo cuando se traten de materias de defensa, pero hoy también han dejado claro que van a ser un interlocutor válido para un gobierno de conservadores y socialdemócratas que ya no va a formar una gran coalición, sino una coalición mediana y que va a tener que acostumbrarse a negociar muchas veces con Verdes y con la izquierda para sacar adelante medidas clave. Paola Álvarez, desglosando para nosotros el entramado político que lleva o que llevará al próximo gobierno de Alemania. Muchísimas gracias, Paola. Hasta la próxima. Y ha sido una jornada fuera de todo lo que se conoce anteriormente en la industria de la aviación. El aeropuerto londinense de Heathrow comenzó a recuperar su actividad tras un apagón que lo obligó a cerrar desde la mañana de este viernes. La causa del corte de electricidad fue un incendio en una subestación eléctrica cercana. Las autoridades aeroportuarias aseguraron que mañana sábado se recuperará totalmente el funcionamiento. Heathrow es uno de los aeropuertos más transitados del mundo. El cierre de hoy provocó la cancelación o desviación de más de 1.400 vuelos, según la plataforma de rastreo de vuelos Flightradar. Muchos de los vuelos fueron desviados a los otros aeropuertos londinenses de Gatwick, Stansted y Luton. El incendio está siendo investigado por la policía antiterrorista, que por ahora declaró que no parece haber indicios de delito. Y el periodista Fernán González se encuentra en Londres cubriendo esta inusual jornada en la capital británica. Fernán, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Tenemos entendido que el aeropuerto está retomando ya algunos de los vuelos. ¿Qué tan disruptivo está siendo este incidente para el tráfico aéreo y para los londinenses? Sí, buenas noches. El incendio y el cierre de Heathrow ha causado problemas sin precedentes en el Reino Unido, mucho mayores que los que provocó la nube de ceniza de 2010. 1.489 vuelos fueron cancelados y 220.000 pasajeros se han visto afectados. Heathrow es el mayor de los 6 aeropuertos que sirven a Londres. Es crítico para el transporte desde y hacia la capital y tiene una vital importancia para la economía del país. Alrededor del 40% de las exportaciones británicas salen desde allí. Ahora, Fernán, la policía antiterrorismo es la que está liderando las investigaciones de este caso tan particular. Veíamos que han dicho que no hay motivos todavía para sospechar algún trasfondo criminal. Entonces, ¿cómo se explica esa decisión que esté a cargo de esta unidad en específico? Porque este aeropuerto es considerado como esencial, es crítico para la infraestructura del Reino Unido. Es por eso que la unidad antiterrorista de la Policía Metropolitana investiga si el incendio fue sabotaje. Sin embargo, Scotland Yard dice no tener pruebas hasta ahora de que el siniestro haya sido causado intencionalmente. Una de las hipótesis que se manejan es que un viejo transformador lleno de combustible de enfriamiento en la subestación eléctrica de Hayes habría causado este fuego. Sin embargo, podrían tomar varios días antes de que conozcamos el origen de este incendio que tantos problemas ha causado, no solo aquí en Londres, sino en el Reino Unido. Fernán González, con el reporte de los inusuales acontecimientos en el aeropuerto de Heathrow. Muchísimas gracias por este reporte y hasta la próxima. Y con la enorme relevancia comercial y logística que tiene este aeropuerto, por supuesto, tenemos que analizar el ángulo económico y para eso está con nosotros Juliana González. Muchas gracias por esta bienvenida, Javier. Y es que la paralización de Heathrow pone en evidencia la vulnerabilidad de las grandes infraestructuras aeroportuarias frente a emergencias técnicas y logísticas y, cómo no, sus repercusiones globales en la economía, en la conectividad de pasajeros y carga. Los analistas ya han calculado que las aseguradoras de viajes se enfrentan a una factura de decenas de millones de dólares, mientras que las compañías aéreas, que no serán responsables de las reclamaciones de indemnización, pero sí tendrán que alojar o desviar a los pasajeros, probablemente contabilizarán pérdidas más elevadas. Más de 1.300 vuelos en el aeropuerto más transitado de Europa fueron cancelados hoy. Las repercusiones no se limitan al aeropuerto de Heathrow en Londres, sino que afectan a vuelos en todo el mundo. Las causas del incendio que provocó el apagón y el cierre total de la terminal aérea se desconocen. No sabemos qué originó este incendio. Obviamente es un acontecimiento sin precedentes. El sistema nunca ha enfrentado un evento como este, así que no tiene comparación.
Sin duda, esto representa una interrupción masiva para la gente en Heathrow. La aerolínea comercial Ryanair informó de que habilitó hasta 8 vuelos de rescate este viernes y sábado entre Dublín y Londres para trasladar a los pasajeros afectados por el cierre. Los expertos advierten de que el cierre impactará más allá de los viajes de los pasajeros, por lo que se requiere una respuesta global coordinada. Será una respuesta global, no solo local, y abarcará todo el ecosistema, porque no solo afecta a 200.000 pasajeros, sino que en Heathrow también se manejan más de 4.000 toneladas de carga al día. Es un desafío enorme. Es probable que las repercusiones del cierre de Heathrow supongan un reto para los sistemas de aviación globales en los próximos días. Y cambiamos de tema porque Cuba experimenta una profunda crisis energética que la lleva a vivir apagones prolongados y frecuentes. La empresa estatal eléctrica prevé este viernes apagones simultáneos en el 39% de la isla. El gobierno cubano planea completar este año 55 parques solares capaces de generar hasta 1.000 megavatios de electricidad para conjurar esta crisis. Hace un mes, los 2 primeros parques fotovoltaicos financiados por China se conectaron al Sistema Nacional de Energía. Después del apagón generalizado que sufrió la isla el pasado fin de semana, el gobierno de Díaz-Canel ha respondido publicando los detalles de nuevos parques solares. En febrero, 2 de ellos fueron conectados a la red eléctrica, según informó la televisión estatal. Hasta finales de marzo se sumarán 6 más, y esto no es todo. Que este año de ese macroprograma nosotros tenemos planificado instalar más de 1.000 megawatts. Hoy se está trabajando en más de 50 parques fotovoltaicos a lo largo de todo el país. Y ese macroprograma también está asociado, también tiene emplazamientos de acumulación de energía. Los paneles fotovoltaicos proceden de China y son financiados con préstamos chinos para el desarrollo. La empresa Shanghai Electric colabora con el Sistema Eléctrico Nacional cubano en la construcción de los parques. El objetivo es que en 2030 1/3 de la demanda eléctrica se pueda cubrir con energías renovables. Actualmente representan solo un 4%. Una meta difícil de conseguir teniendo en cuenta el mal estado de las infraestructuras y la grave situación económica del país. Desde el pasado octubre ha habido 4 apagones nacionales. El gobierno cubano reconoce ahora que no ha conseguido modernizar y mantener sus centrales energéticas al día, pero considera que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos son la principal causa de la crisis energética. Y de la economía nos vamos a temas políticos, relación Estados Unidos-Argentina, una expresidenta en el fondo, Javier. Efectivamente, algo que dará sin duda mucho de qué hablar en Argentina. El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta corrupción relacionada con contratos de obras públicas durante su mandato. El exministro de Planificación Federal, Julio De Vito, también fue sancionado. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, indicó en un comunicado que la medida emprendida por la administración de Donald Trump hace que tanto ellos dos como sus familiares inmediatos no puedan ingresar a Estados Unidos. Es la primera vez que un gobierno norteamericano sanciona a un exmandatario argentino por causas de corrupción. Y conectamos a esta hora con la ciudad de Washington. Allí se encuentra el periodista José Díaz Briceño para ofrecernos más detalles de esta controversial medida. Cristina Fernández de Kirchner, José, sugirió en una publicación en la red social X que esta medida fue por solicitud del actual presidente argentino Javier Milei. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión de la administración Trump? La designación de la expresidenta argentina y del exministro de Planificación está basada en la ley de gastos anuales del Departamento de Estado y una cláusula específica contra la cleptocracia. Hay que decir que Cristina Fernández de Kirchner no es la primera exmandataria o mandataria del mundo que ha sido incluida en este tipo de programas. Ya previamente exmandatarios como Ricardo Martinelli de Panamá, así como
como el propio Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, están incluidas en estas sanciones y sin embargo sí es relevante dado que se trata de una de las mayores economías de América Latina. Hay que decir también que tampoco es una sorpresa porque el propio secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, había hecho solicitudes a la ex administración de Joe Biden para sancionar a Cristina Fernández de Kirchner por las múltiples causas que tenía pues abiertas y las sentencias ya dictadas en su contra. Esto también se había incrementado porque un senador republicano, también colega de Marco Rubio en esa Cámara Alta, Ted Cruz, había insistido que las sanciones tenían que llegar pronto. Es por eso que en principio no es sorpresa que con Marco Rubio a la cabeza de la diplomacia estadounidense esto haya avanzado. Una medida previsible, nos lo contaba José Díaz Briceño. José, quédate con nosotros porque hay otra noticia que queremos analizar a esta hora y es que el presidente estadounidense Trump dio un paso más en su política de mano dura contra la inmigración en el país y revocará el estatus legal temporal de 530,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Se trata de migrantes que llegaron al país durante la presidencia de Joe Biden bajo un programa de permiso de permanencia temporal que les permitió vivir y trabajar temporalmente. La medida entrará en vigor el próximo 24 de abril y los inmigrantes afectados podrían quedar sujetos a procesos de deportación por la vía rápida. Según Trump, los programas de entrada legal iniciados por su predecesor sobrepasan los límites de la ley estadounidense. Y saludamos nuevamente a José Díaz Briceño. José, esta medida de la administración Trump ya había sido anunciada. ¿Qué consecuencias concretas tiene para los migrantes afectados y qué posibilidades hay de que sea desafiada por las Cortes como otras de las medidas del presidente? Sí, esta medida específica contra un estatus que se conocía como parol humanitario es una cuestión que coloca de un plumazo a más de 500,000 de personas en situación de deportación una vez que se haga efectiva. Esto tiene la fecha marcada a partir del 24 de abril y es por eso que los activistas pro inmigración se están movilizando porque sí se prevé inmediatamente un recurso legal ante las Cortes porque se asegura que estas personas que entraron legalmente a través del patrocinio de personas en Estados Unidos gracias a los programas del presidente Biden pues lo hicieron las cosas de manera correcta y sin embargo esto muestra cómo la cruzada antiinmigración del presidente Trump no solo está enfocada en supuestos criminales sino también con personas que tuvieron acceso a un permiso de trabajo. Hay que decir, hay otro grupo de personas también con parol humanitario procedentes de Ucrania, que fue el programa original que creó la administración de Biden, que también eventualmente pudieran estar en peligro. Todo esto muestra la difícil y tensión que se vive aquí en Washington y en el resto de los estados del país en torno a los inmigrantes. Donald Trump procede contra migrantes legales en Estados Unidos. Era el reporte de José Díaz Briceño desde la capital Washington. Muchísimas gracias, José. Y Taiwán completó este viernes una semana de ejercicios de respuesta rápida destinados a reforzar su capacidad de reaccionar con rapidez ante las amenazas de China. Pekín, recordemos, reclama a Taiwán como parte de su territorio y prometió tomarlo por la fuerza si fuera necesario. Las tensiones se han recrudecido después de que China enviara cerca de 60 aviones militares a zonas próximas a Taiwán como castigo por lo que considera la promoción del separatismo por parte del presidente taiwanés Lai Ching-te. Tanques taiwaneses recorren esta semana las calles de esta democracia autogobernada. Se están realizando maniobras para responder a un posible ataque sorpresa de China. Los simulacros se producen mientras observan cómo China lleva a cabo sus propios ejercicios, en los que buques de guerra y aviones no tripulados de Pekín rodean la isla. Es el episodio de fricción más reciente entre ambas partes. El gobernante Partido Democrático Progresista de Taiwán, DPP, dio a conocer recientemente nada menos que 17 nuevas estrategias para hacer frente a lo que el presidente calificó de infiltración china en Taiwán.
Esta semana, el Ministerio de Defensa de Taiwán citó por primera vez 2027 como el año de una posible invasión china, al tiempo que se comprometía a intensificar los intercambios militares con Washington. Pekín afirma que los esfuerzos de Taipei por cooperar con otras naciones están condenados al fracaso. Advertimos a las autoridades que la reunificación completa de China es imparable y que apoyarse en fuerzas extranjeras es un callejón sin salida. Todo esto cobra mayor relevancia desde el regreso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Casa Blanca. Para algunos en Taiwán, el enfoque de China sobre Ucrania, que incluye culpar a Kiev de la guerra con Rusia, es un preocupante augurio de cómo podría tratar a Taipei. Cuando se trata de la seguridad en Taiwán, hay un importante principio: debemos ayudarnos a nosotros mismos antes de que otros lo hagan. Trump ha anunciado que el líder chino Xi Jinping visitará Estados Unidos en un futuro no muy lejano. Sin embargo, a pesar de los acercamientos entre Washington y Pekín, las tensiones en torno a Taiwán no parecen estar cerca de una solución pacífica. Y antes de irnos, la ONU declaró hoy, 21 de marzo, el Día Mundial de los Glaciares. Es una forma de llamar la atención a la urgente necesidad de preservarlos. Un reporte de la Organización Meteorológica Mundial señala que en 75 años ya no quedarán en el planeta formaciones de hielo natural. Un fotógrafo reconoce la importancia de los glaciares para nuestros ecosistemas y formas de vida, pero también, y no por último, su belleza. Una imagen dice más que 1000 palabras. Un dicho que el fotoperiodista Sean Gallup conoce muy bien. Lleva casi una década capturando imágenes de majestuosos paisajes de hielo y contando la historia de su declive. Aquí se pueden ver turistas, en manga corta, a 300 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, frente a este panorama de icebergs derritiéndose. Tras haber esculpido montañas y valles durante milenios, muchos glaciares se están derritiendo. Se prevé que alrededor de la mitad de los glaciares de montaña del mundo desaparezcan para el año 2100. La NASA está registrando el retroceso del glaciar Courvoisier de Suiza, que ha disminuido en área y masa superficial en las últimas 2 décadas. El glaciar de Alfotbreen en Noruega también disminuye desde finales de la década de 1990. Los científicos tienen pruebas de que el retroceso glaciar se acelera. Sean ha integrado su pasión en su trabajo, viajar por los glaciares europeos a través de los Alpes, Noruega, Islandia y Groenlandia, registrando el impacto del calentamiento global en estos impresionantes hielos. Muchas personas dicen, bueno, se predicen toda una serie de cosas terribles, pero ¿ocurrirán durante el transcurso de mi vida? Creo que la gente necesita entender que las consecuencias, incluso a nivel personal, tal vez estén mucho más cerca de lo que piensan, y tenemos un deber para con las generaciones futuras y nuestro planeta. En casa, Sean puede estar a un mundo de distancia de los paisajes helados que lo inspiran, pero incluso al preparar un té, recuerda la sustancia que lo fascina y los efectos que el cambio climático está teniendo sobre ella. Y con esto cerramos la presente edición de DW Noticias. Quedan al día con la actualidad internacional. Recuerden que pueden mantenerse al tanto en dw.com o buscarnos en nuestras redes sociales como DW Español. Los acompañó Javier Arguedas junto a todo el equipo aquí en Berlín. Hasta la próxima. Que la pasen bien.